está sentado en el trono blanco, a Él sea la gloria y el honor, a Él sea el imperio y el poder, al que vive y reina, que venció la muerte, quien pagó nuestros delitos en la cruz, nos lleva de tinieblas a su luz. A Él es el que rindo mi voz y doblo mis rodillas ante el gran yo soy. Es digno de recibir toda la gloria. A Él es el que entrego mi canción. Él es la razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía y el anhelo de mi corazón. Al que está sentado en el trono blanco, a Él sea la gloria y el honor, a Él sea el imperio y el poder, al que vive y reina, quien venció la muerte, quien pagó nuestros delitos en la cruz, nos saca de tinieblas a su luz. A Él es el que rindo mi voz y doblo mis rodillas ante el gran yo soy. Es digno de recibir toda la gloria. A Él es el que entrego mi canción. Él es la razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía y el anhelo de mi corazón. Alrededor de tu trono, Señor, ángeles, serafines y querubines, día y noche te dicen santo. Nosotros aquí en la tierra también nos unimos a ese cántico celestial y reconocemos que tuyo es el reino, la gloria y el poder. A Él es el que rindo mi voz y doblo mis rodillas ante el gran yo soy. Es digno de recibir toda la gloria. A Él es el que entrego mi canción. Él es la razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía. La razón de mi adoración, mi único motivo, mi melodía y el anhelo de mi corazón. A ti sea la gloria, el reino y el poder. Bendiciones, bendiciones. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí, Jesús. El viernes de la noche estamos en nuestra serie de Apocalipsis, ya bien adelantado en la temática. Estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, de 22 capítulos. Y obviamente vamos a toda la palabra. Este es su pastor y hermano y amigo, Pastor Julio Vargas Rosa, que junto a mi amada esposa, la pastora Sonia Castro, pastoreamos el Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante en Mayagüez. Antes de que comenzara toda esta situación del encerramiento y de la pandemia, ya habíamos comenzado una serie específicamente sobre Apocalipsis en la iglesia, motivada posiblemente por las cosas que han sucedido en el país y en el mundo en los últimos años, pero también motivada porque habíamos por mucho tiempo
esperado el momento correcto para traer esta enseñanza a la iglesia. Ya habíamos tenido un tiempo de bastantes enseñanzas de Apocalipsis hace muchos años, y ahora pues habíamos querido volver y sacar esos temas del suelo, de donde estaban en una esquinita puestos, para volverlos a levantar. Y obviamente, aunque hubiésemos dado una serie de Apocalipsis en otra ocasión, cada vez lo hacemos diferente, tenemos mucho más material y tenemos mucho más entendimiento del tiempo y de los tiempos. Yo les mencionaba la vez pasada que justamente al volver Israel a ser nación en 1948, luego de eso, de Israel volver a ser nación en 1948, hubo que reinterpretar muchísimas cosas de la Biblia al cumplirse la profecía del Viejo Testamento de que la nación volvería a florecer. Y fue como poner en marcha y acelerar el reloj de Dios para los tiempos, no solamente para su pueblo Israel, sino para la iglesia y para el mundo entero. Así que hemos tenido la bendición de ser testigos como generaciones que hemos convergido en el 2020, ser testigos de ese hecho histórico irrefutable. Israel está todos los días en todos los periódicos del mundo, algo sale y surge de la nación de Israel, y eso va a seguir siendo así hasta el día final. Y hoy que vamos a Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, queremos tener, ¿verdad?, paciencia con la temática bíblica, porque a veces es un poco difícil de poder concluir. Podemos dar datos y establecer concluyentemente que toda la interpretación completa, del 100% de lo que nos está diciendo la Biblia en estos capítulos, lo entendemos o lo estamos explicando, pues no es cierto. Y si fuese así, pues entonces no era necesario que hubiese una palabra de Génesis y Apocalipsis que poco a poco y a través de los años a usted y a mí, a través de los siglos a la iglesia, le ha ido revelando más y más verdades según la vamos conociendo más, y la arqueología nos ayuda. El arte de interpretar textos nos ayuda, el conocimiento mayor de los lenguajes e idiomas del mundo nos ayuda, y muchísimas cosas convergen, además, como acabo de decir, de los eventos históricos que impactan la vida nuestra, la vida de la iglesia, y por lo tanto vamos a la palabra y tenemos mayor entendimiento. Posiblemente ninguna generación de todas las que ha habido en la tierra tiene más conocimiento de lo que es una pandemia que estas generaciones. Los niños hablan de eso, mis nietos hablan de eso, mis nietos me explican cosas. A mi nieto la maestra le mandó un vídeo del virus y de cómo se contamina y una serie de cosas, y él me estaba explicando, mi nieto que está en segundo grado. Entonces así sucesivamente, esta generación conoce más de una pandemia que ninguna otra generación, doctores y no doctores. Pero entonces también eso permite que la iglesia vaya a la Biblia y pueda entender la pandemia como una señal de los tiempos y ubicarnos dentro del mapa histórico que el Señor nos revela en la Biblia. Así que oremos a Dios, esté ahí sentado, tenga su nota si le place, vaya al texto, ¿verdad?, porque la Biblia tiene más autoridad que yo y que cualquier otro maestro de la Biblia. Y si tiene alguna pregunta, nos puede hacer llegar algún comentario, como algunos hermanos que me hacen llegar sus inquietudes, versículos y todo. Yo les digo, pues vamos a ayudarnos, porque nadie tiene monopolio de la verdad y de esta verdad en particular, lo que es los días finales. Nadie, absolutamente nadie. Yo tengo libros y libros y libros, y no puedo concurrir del todo con este, ni del todo con este, ni del todo con aquel, porque cada uno ha podido entrar a una temática más especializada y ha podido traer mucha luz en algunos eventos y otros en otros eventos. Y muy pocos son los que se pueden divorciar, por usar alguna palabra, separarse de la interpretación histórica de su denominación o de su escuela teológica. Y a veces es muy necesario uno separarse un poco de esos marcos rígidos de teología escatológica o teología del tiempo del fin, que no pueden ser marcos tan rígidos,
y tenemos que tener una flexibilidad para ir entendiendo lo que otros han visto y ubicándolo a todo el mosaico de la revelación y del cuadro completo y del panorama completo. Así que yo les invito a ser críticos en ese aspecto con respecto a esta temática en específica. Hay verdades de la Biblia que es imposible traerse a especulación en ninguna forma o dejar 3 puntos suspensivos al final, pero en relación de la escatología sí tenemos que dejar 3 puntos suspensivos, porque la historia de los eventos nos siguen añadiendo entendimiento y sabiduría, y alguien se levanta con una revelación, pasajes del Viejo Testamento, pasajes del Nuevo Testamento, conocimiento del idioma hebreo y griego, que nos van ayudando a entender el pensamiento de Dios en todas estas profecías, que están a su vez muy saturadas de símbolos, tipología, imágenes, alegorías, símiles, metáforas, etcétera. Así que realmente la riqueza de las figuras literarias es prolífica, es abundante en todo lo que es profecía, particularmente en el Viejo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, pero en el Viejo Testamento tenemos también mucha alegoría, mucha analogía, mucha figura poética y mucha profecía del fin en los salmos, en los libros poéticos en sí, en las experiencias de los libros históricos. Son tipología de lo que sucederá en el fin en algunos momentos, en las profecías de Daniel, en las profecías de Zacarías, cómo no mencionar las de Isaías y las de Ezequiel. Hay mucho simbolismo y por lo tanto con el tiempo vamos entendiendo mucho más. Así que yo quiero orar brevemente y quiero que entienda esta introducción. Estamos seguros que lo que les estamos trayendo a usted es totalmente cierto, y en aquello en que hay un margen de interpretación también lo hemos dicho y lo hemos expresado, y lo mismo haríamos hoy de darse la situación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo y te doy gracias y te pido, Señor, que tú seas loado y glorificado en cada uno de mis hermanos que están al lado allá. Y posiblemente yo estoy mucho más cerca de ellos que ellos de mí, porque me están viendo y yo no sé quién me está viendo en este momento, pero sí sé que hay en este corazón que tú nos has dado, hay un deseo de traerle el consejo tuyo y la verdad de tu palabra, y en los que están escuchando hay un gran deseo de conocer de estas cosas y entenderlas. Y te pido que tú nos ayudes de sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos recorrido un largo trecho, primero en la iglesia los viernes, luego a partir del encerramiento forzoso en el que estamos, ya por este canal de YouTube. Y yo creo que ya son 9 videos, posiblemente hoy es el 10, probablemente hoy es el 10, no estoy claro en eso, que estamos trayendo, ¿verdad?, las enseñanzas en YouTube. Y eventualmente, porque cuando tengamos un poco de más tiempo, pues grabaríamos también las enseñanzas al principio. Las primeras enseñanzas eran casi 2 horas, eran muy intensas dentro de la iglesia. En el canal pues hemos ido con mucha más lentitud. Pero ya hemos recorrido y lo hemos resumido más de una vez, ¿verdad?, desde la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, hasta entonces lo que sería muy pronto el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, esos 7 años, algunos dicen que son 3 y medio y 3 y medio, etcétera, lo hemos mencionado también, la batalla de Armagedón, cuando termina ese periodo de gobierno del anticristo, el milenio, y entonces Satanás es soltado, y también hemos hablado de eso y nos hemos quedado básicamente ahí. Estudiamos el milenio y la Biblia dice que al final del milenio Satanás será soltado, porque tiene que suceder, dice la palabra, y engañará a las naciones que en ese momento estén, y eso es uno de los puntos, ¿verdad?, de mucho análisis, quienes van a estar al final del milenio, que van a ser engañados por Satanás. Es un punto conflictivo. Yo quiero dejar que la palabra de Dios nos vaya hablando, porque no puedo contestar con son estos o son aquellos, estos sí y estos no.
No me es fácil contestar ese punto en particular porque hay mucha divergencia al respecto en todos los estudiosos profundos de la palabra, y hemos buscado versículos en la Escritura que nos den una aclaración al respecto. Lo único que sabemos es que se utiliza el nombre de Gog y Magog como las naciones que están en los extremos de la tierra y que son convocadas por Satanás. Gog y Magog tipificarían naciones rebeldes al Señor, naciones que rompieron el pacto con Israel en un momento dado, y que fueron en algún momento de la historia, o irán en algún momento de la historia, en contra de Israel. Algunos dicen que es Rusia, otros dicen que es una confederación de gobiernos del Medio Oriente. Como sea, se da una batalla luego del milenio fuertísima, pero es una batalla totalmente infructuosa desde el punto de vista de las tinieblas. Entonces, Apocalipsis 20 nos menciona lo siguiente, y yo lo quiero leer. 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog, desde el récord bíblico del Viejo Testamento, Gog es una persona, Magog es una nación, cuyo nombre se va utilizando en distintas ocasiones a lo largo de la Biblia. Quizá hay unas 9 referencias máximas en toda la Biblia a Gog y Magog en general, y tipifican definitivamente que son naciones que en algún momento tenían algún tipo de paz con Israel y de momento ya no tienen esa paz. Entonces, podríamos hablar de que hay un rompimiento al final del milenio cuando Satanás es soltado y puede engañar a una serie de naciones y las levanta en contra del Señor. Entonces dice que están en los 4 extremos, se las engaña a fin de reunirlas para la batalla. La batalla es la batalla final, le podemos escribir eso en mayúsculas, la batalla. A este momento de la historia ya no está la Babilonia, ya no está el anticristo, ya no está el falso profeta, y ya el milenio, el reino de paz de 1000 años del Señor Jesucristo, con la iglesia como virreyes y con Israel, ¿verdad?, en la tierra palestina, alabado sea el nombre del Señor, gobernando y reinando sobre todas las naciones. Ya ese milenio ha terminado, se da un espacio de tiempo, no sabemos exactamente cuál, pero se levanta una rebelión mundial, por así decirlo, contra el Señor, y se levanta una batalla. Algunas personas dicen que los que resucitan en la segunda resurrección son súbitamente congregados por el enemigo de la justicia. Esa es una posición extraña, diría yo, un poco difícil. Trata de explicar, ¿verdad? Trata de explicar. Yo no me adhiero a esa interpretación en particular. Yo lo que entiendo es que durante el milenio definitivamente hay un margen, y al final del milenio se levanta este grupo de naciones que más bien que se llamen Gog o Magog, es como un símbolo de naciones que se rebelan en los pactos contra la nación judía. Esa sería la interpretación mayor. O sea, Gog y Magog están extremadamente unidos dentro de toda la revelación bíblica a batalla contra Israel. Y si hubo un periodo de paz en algún momento con Israel, ellos lo van a romper en ese momento en particular. Amén. Como sea, hay una gran batalla, es la batalla final, y es importante que usted y yo entendamos que hay 2 batallas: la batalla del Armagedón al final de la tribulación, y esta gran batalla final al final del milenio, valga la redundancia de los términos. Continúa el verso diciendo: el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. No es una batalla como la que hablamos del Armagedón, no es una batalla con un cuerpo de soldados, por así indicarlo, físico. Es un tipo de batalla infructuosa, es un grito de rebeldía apagado de inmediato por la presencia del Señor. Es un último humo de gritería del enemigo de la justicia, infructuoso totalmente infructuoso. Alguien lo ha explicado de esta forma: en los 1000 años, al final de la tribulación, Satanás es atado como si usted fuese encarcelado sumariamente en tanto tiene el juicio.
no tienes derecho a fianza, estás encarcelado, pero todavía va a haber un juicio, un último evento. Entonces, cuando es sacado de la prisión para ser llevado al juzgado, en ese momento está la rebelión momentánea que se da del enemigo de la justicia tan fuerte. Logras convocar un grupo grandísimo de gente que le sigue en ese momento dado, que posiblemente pues perdieron totalmente la visión del Señor de Jesucristo. Luego de 1000 años, en ese momento dado, pues se levanta un espíritu, un grito de rebeldía dentro de todas esas personas, se levanta esa batalla impresionante, y entonces el Señor sencillamente, el mallete se da la sentencia. Mene, mene, tekel uparsin, pesado ha sido y hallado falso. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos es destruido ese conato de rebeldía en medio de la tierra, y Satanás es destruido, y la palabra dice que fuego del cielo los devoró. Teníamos entonces que indicar en este momento, utilizando al apóstol Pedro, y en términos de hermenéutica bíblica, el arte de interpretar la Biblia, hermenéutica, el arte de interpretar, hermenéutica bíblica, el arte de interpretar la Biblia, tenemos que ir a toda la palabra para poder entender las figuras de Apocalipsis, porque Apocalipsis no es una revelación cerrada en sí misma, no es una profecía cerrada en sí misma que se autointerpreta y se puede sacar del resto de la Biblia para entenderla. En ninguna forma. Apocalipsis culmina todas las temáticas que en Génesis comenzaron. Génesis se entiende como el semillero de la Biblia. Todas las grandes doctrinas y todas las grandes temáticas de la Biblia comienzan todas en Génesis, todas, y se consuman en Apocalipsis. Pero para entender lo que Apocalipsis dice de esta doctrina, hay que ir de Apocalipsis hacia atrás a toda la Biblia, porque hay cosas que no están explicadas en Apocalipsis, que están explicadas en otros pasajes de la Biblia. Este es el caso con 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ok, cuando la iglesia es arrebatada, cuando comienza el periodo de la tribulación, la tierra aún permanece. Cuando termina la gran tribulación y comienza el milenio, la tierra aún permanece. Pero el día del Señor grande y terrible, el día inmediato antes del juicio del gran trono del Señor, el día inmediato donde lo final será, donde ya no hay ningún otro evento excepto el juicio, ese día va a suceder lo que Pedro dice, y es lo que se menciona en Apocalipsis 20. Ese día terrible de un juicio, de un consumar a Satanás, consumir, quiero explicar, destruir a Satanás con todos los rebeldes de la tierra. Alabado sea el Señor. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser nosotros en santa conducta y en piedad? Y debemos estar esperando y apresurando la venida del día de Dios, esperando y apresurando la venida del día de Dios. No es el día del arrebatamiento, no es el día en que se comienza el milenio, sino el final juicio de Dios, el final evento de Dios sobre la rebeldía de la humanidad, inmediatamente antes del gran juicio del trono del Señor, del gran trono, en el cual el día de Dios los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. O sea, esto que usted está viendo, este aire que usted está respirando, esas montañas preciosas que vemos, y el domingo pasado teníamos un devocional de 40 minutos aquí en el canal, 40 minutos de oración, la parte 1, ya la parte 2 la puede ver también en YouTube, 40 minutos de oración. Son paisajes hermosos, cánticos,
toda esa naturaleza hermosa que se ve en esos vídeos y toda la que vemos aquí en Puerto Rico, de agradecer. Esta tierra será consumida por fuego en un día terrible, el día grande y terrible del Señor, el día de Dios, como dice el apóstol Pedro. Pero, según su promesa, la promesa de Dios, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo Pedro menciona en ese mismo capítulo 3, verso 7, lo siguiente: pero los cielos y la tierra actuales, que repito, son los mismos que van a estar el día del arrebatamiento, son los mismos que se van a ver durante la gran tribulación, 7 años. Son los mismos que se van a ver en la guerra del Armagedón y durante el milenio. Los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces, la batalla del Armagedón antes del milenio no conlleva este tipo de destrucción. Se va a destruir el ejército del anticristo, se va a atar el anticristo y al falso profeta, se van a echar vivos al lago de fuego y azufre. Inmediatamente se va a atar a Satanás por 1000 años, pero no va a haber el consumir, el fundir, el destruir, el hacer desaparecer la tierra, los cielos y todos los elementos. Eso va a suceder inmediatamente al final del milenio, esa última gran batalla que no durará virtualmente ningún espacio de tiempo. Será una rebeldía momentánea, inmediata, infructuosa, totalmente infructuosa, completamente infructuosa, y entonces se levantará el juicio del trono del Señor sobre todos los que han vivido en la tierra a través de todos los años y edades. Ya la iglesia es bendecida, la iglesia presenciará el juicio, pero no será juzgada, porque la iglesia ya ha sido juzgada por sus obras, por su fe, ya tiene un cuerpo glorificado desde el arrebatamiento y ya disfruta de la eternidad con el Señor. Hemos pasado por el tribunal de Cristo, como decíamos la vez pasada, por el tribunal de Cristo, y hemos sido recompensados en la medida de nuestras obras desde que nos convertimos a Cristo. Pero vamos a estar ahí definitivamente en el juicio del gran trono, y en ese juicio ya nosotros seremos sencillamente testigos, por decir algo, al lado de la diestra del Padre, viendo todo el juicio, pero estará de pie delante del Señor todo hombre y mujer que haya nacido. Así que entonces daríamos paso inmediatamente después de mencionar que el enemigo es destruido, pasaríamos entonces al juicio del gran trono. Y estaríamos entonces en el versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros, entiéndase los rollos, fueron abiertos. Otro libro, entiéndase un rollo, fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra del Señor nos menciona de una forma demasiado clara, ¿verdad? Que hay un cambio absoluto y completo. Ya nosotros hemos sido asegurados en nuestra salvación y eternidad, pero los impíos no han tenido ese día del juicio. No han tenido el día donde vieran toda su vida, todas sus obras pasar frente a ellos. Entonces, este verso 12 de Apocalipsis nos menciona que se abrieron libros, y otro libro, el libro de la vida, fue abierto, y que los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y yo me di a la tarea de averiguar un poquito del asunto de los libros y de este juicio final a lo largo de la Escritura. Y en Juan, el capítulo 12, el verso 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue.
la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Repito, Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Entonces, debo yo entender que en ese libro o en esos libros, donde están todas las obras y todos los hechos de omisión voluntaria, las verdades y mentiras que hemos dicho a lo largo de la vida, todos los pecados que hayamos cometido, nuestros pensamientos más escondidos que solo Dios y nosotros conocimos, todo está en el libro, pero a la misma vez hay un señalamiento de la palabra de Dios sobre nuestra vida, de la palabra de Jesús sobre nuestra vida. Por lo tanto, es decir, que aquella persona que estaba desde su casa escuchando en una cancha a 7 hermanos dando un culto, con un altoparlante y posiblemente una guitarra o sin ella, y que hablaron la palabra de Dios, en el libro va a aparecer el día en que tú y yo fuimos interpelados por la palabra, fuimos alcanzados por la palabra, por un tratado que alguien nos dio, por un himno que escuchamos, por una oración en el lugar donde trabajamos, o en una graduación, una invocación y alguien leyó un verso de la Biblia. Todo va a estar en el libro, todo va a estar en el libro, todo. Entonces menciona, hablando de ese juicio, hablando del juicio que el Señor ha mencionado, en Hechos 17:31, dice así: porque el Señor, Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre con mayúscula, a quien Él, el Señor, ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo será un testigo en ese juicio. Su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión serán palpables para esa multitud de personas. Será palpable. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Estamos ante un trono inmenso, y no es un trono en la tierra. La Biblia dice claramente que los cielos y la tierra huyeron y no se encontró lugar para ellos. Lo dice ahí mismo en este capítulo, que huyeron delante del Señor, huyen el cielo y la tierra, huyeron. La autoridad, el poder de ese trono, la inminencia del juicio, el juicio sobre Satanás, el encarcelamiento por la eternidad de Satanás, la destrucción de la muerte y el Hades, como dice este mismo capítulo. Todo lo que el Señor está haciendo de una forma impresionante en ese momento es de tal magnitud, es de tal fuerza, es de tal autoridad, que el cielo y la tierra huyen delante de ese trono, no se les encuentra lugar, son consumidos. Como dice el apóstol Pedro, son destruidos. El resplandor de la gloria de Dios desata un fuego que vence a Satanás y al ejército tan grande como la arena del mar. Es consumido, destruido, deshecho en un minuto, en un segundo, de gloria divina y eterna. Y es tan fuerte el fulgor de su gloria, el fuego de su gloria, la autoridad de su palabra, la autoridad de su presencia. Es el Dios irresistible, el Dios que no podemos resistir, el Dios que no podemos contener. Ni la naturaleza le puede contener, ni el sol ni los soles de todas las galaxias del mundo. Todo queda deshecho por la gloria del Señor. No es una bomba nuclear. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Es algo mucho más potente, es la voz de Dios desatada y terminando la historia de la humanidad y trayendo cielos nuevos y tierra nueva, como vamos en breve a ver. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando dice todo muerto, pequeño y grande, quiero explicar: jóvenes y viejos, bajos y altos, pobres y ricos,
personas comunes y personas altamente prominentes en el tiempo en que vivieron. No hay uno que sea tan malo o más malo que ninguno, y no hay ninguno que sea tan grande que pueda evitar el juicio. No hay ninguno que por la maldad de él haga palidecer a todos los demás y por lo tanto diga solamente yo soy culpable. Todos somos culpables. En ese tiempo ya la iglesia ha sido perdonada y redimida totalmente. El juicio no es para nosotros. Este juicio no es para nosotros. No hay ninguno que pueda decir yo fui bien bueno, bien prominente, yo repartí comida debajo del viaducto 10 años. Eso no es. Ese no es el estándar. El estándar no es que yo hice algo que borró mi pecado. El estándar es que yo fui fiel a Cristo. Y la Biblia dice, al que venciere, le daré todas estas cosas. Así que ahí no estarán los que han vencido la tentación, los que perseveraron hasta el fin, haciendo lo que Dios les mandó a hacer, como padres, como madres, como esposos, como ministros, como pastores, como líderes de algún ministerio o maestro de escuela bíblica, por ejemplo, o cantante, adorador, músico, instrumentista, todos los que vivimos en obediencia al Señor y perseveramos en lo que Él nos dio hasta el final, buscando la salvación y guardándonos del mundo y de la maldad del mundo, esos no van a estar ahí. Todos los demás, aunque hayan hecho muchas cosas en la iglesia, si no perseveraron en la fe que es en Cristo Jesús, todo lo que hicieron no les va a hacer huir de ese juicio. Grandes y pequeños. Todos. Grandísimos pecadores, si lo queremos ver así. Pequeños pecadores, si lo queremos ver así. Todos tuvimos una oportunidad y el libro lo va a decir. Tu libro y el mío se abrieron los libros. Y tú y yo, como creyentes, si hemos perseverado, no estaremos. No se va a abrir sino solamente un libro para nosotros, el libro de la vida, que también lo acabo de leer. Amén, alabado sea el nombre del Señor. La tumba entregará los cuerpos de los hombres, el infierno, el Hades entregará las almas de los impíos, el mar entregará a los que parecían perdidos en las profundidades del mar. Todos están de pie delante del trono del Señor, se abren los libros y el libro de la vida. Léase bien los 2 capítulos 20 y 21 de Apocalipsis. Es interesante, hablando de libros, que en el Viejo Testamento tenemos referencias al libro de Dios o a los libros de Dios. Y en Éxodo 32 dice Moisés, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. El que no está en el libro de la vida, el que no está en el libro de la vida, está en los demás libros. Y será juzgado de acuerdo a todo el récord de toda su vida que estuvo ahí. Corre por tu salvación. Ve a la iglesia cuando la abramos. Mientras tanto en tu casa jodíate y lee la Biblia. Habla con Dios, acércate a Dios y verás la bendición del cielo. Daniel 7:10 también da una idea de este pensamiento. Un río de fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas innumerables estaban en pie delante de él. El juez se sentó y se abrieron los libros. Daniel 7 vio ese día también. Se abrieron los libros, el juez se sentó. La versión que tengo aquí dice, el tribunal se sentó. Alabado sea el nombre del Señor. Tomó su lugar en el estrado. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Yo soy abogado.
y esperamos los abogados, llegamos antes de las 9, nos abre la puerta del tribunal, el alguacil pasa revista y en algún momento el alguacil dice todos de pie y entra majestuosamente el juez o la jueza, usualmente, ¿verdad? Casi siempre con una vestimenta que habla de su investidura. El mallete le pertenece a él. Y hasta que él no se sienta, nadie más se debe sentar. Todos estamos de pie. Todos estamos de pie. Es una imagen similar. Solamente que aquí el juez se va a sentar y todos los demás vamos a estar de pie. Unos a la derecha, otros a la izquierda, como dice la misma palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 2.14, y quiero traer este punto y quiero hacer la salvedad de que no vi virtualmente a nadie de los comentaristas que he estado estudiando, que son buenísimos, que trajera este punto, pero no sé, pienso que el Espíritu Santo me trajo este punto. Romanos 2.14, porque cuando los gentiles, los no judíos, las naciones paganas, las que no eran del pueblo de Israel, que no tenían la ley, que no eran hijos de Abraham, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. La obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otros defendiéndolos. En el día que, según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces va a haber personas innumerables, una cantidad innumerable, que nos sorprenderemos porque cuando sepamos su historia, o nacieron antes de que Jesús naciese, o habiendo nacido después, nacieron en un lugar en el que nunca se llevó el nombre de Cristo, o la palabra de Dios, ni la ley de Moisés, ni ningún tipo de pensamiento de un Dios único y verdadero. No oyeron la exposición ni del Evangelio, ni de la palabra, de la noción del Dios verdadero. Pero tenían su conciencia, donde había una ley escrita en sus corazones, que es justo, y que no es justo. Algo que trasciende a la cultura inmediata del lugar. Tienen que ser superiores a su propia cultura, superiores a las detracciones de su vecindario o lugar de vivienda, superiores a las prácticas de comercio y a las prácticas de interrelaciones sociales y personales de su tiempo, porque había algo escrito en sus corazones a lo que obedecieron, y por lo tanto eso les defenderá en ese día, y esos estarán a la derecha, porque Dios es un juez justo. Los cielos anuncian, el firmamento avisa, declara, predica el firmamento de la grandeza de Dios. Por lo tanto, el impacto espiritual de la naturaleza y de la conciencia y de las intenciones íntimas del corazón, cuando alguna de estas personas se superó dentro de su medio y siguió el instinto espiritual correcto en su corazón, ese será salvo y será juzgado por su propia conciencia, la cual o le defiende o le acusa. O le defiende o le acusa. Estará sumado y en el libro aparecerá. Y ese va a estar escrito en el libro de la vida definitivamente. Y será un misterio extraordinario. Un misterio extraordinario. Y como tú y yo en ese día conoceremos como fuimos conocidos,
no se nos tendrá que decir nada, porque de ver es como si viéramos todo lo que la persona ha vivido. Alabado sea el nombre de Jesús. Este juicio del trono será según las obras de las personas, y una obra que será juzgada en la incredulidad. De eso vamos a hablar, ¿verdad? En el próximo viernes, que vamos a hablar de quienes no entran al cielo, quienes no pasan el sedazo de este juicio. Alabado sea el nombre del Señor. La lista está en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero hay una en Apocalipsis bien clara. Alabado sea el nombre del Señor. Ese día podemos indicar que se juzgó la muerte como si fuera un ente aparte. El poder de que las personas mueran fue juzgado. El Hades, el infierno, y todo aquel cuyo nombre no estaba en el libro de la vida. Y dice la Escritura que el destino, este es un juicio para destino, no para recompensa como el tribunal de Cristo. Ya tenemos nuestro destino eterno asegurado. Este es un juicio para determinar dónde estas personas van a pasar la eternidad. Y dice la Escritura que todos, muerte, Hades y todo aquel cuyo nombre no estaba en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. El destino final es un destino de tormento eterno, y oportunidad hubo de sobra para buscar al Señor. Llegamos entonces a Apocalipsis 21. Cielos nuevos y tierra nueva. Y creo que vieron que mi rostro cambió. Creo que mi rostro cambió. Porque estamos hablando de lo que anhelamos. Y teníamos que volver a nuestro querido y hermano, el apóstol Pedro. Y tenemos que volverlo a leer. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Específicamente el verso 7 de 2 de Pedro capítulo 3. Alabado sea el Señor. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el verso 13 de ese segundo capítulo de Pedro, segunda epístola de Pedro capítulo 3, verso 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Pero según su promesa, dice Pedro, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Sé que la expresión de cielo nuevo y tierra nueva, que la encontramos en Isaías, también en el Viejo Testamento, no es una expresión única de Apocalipsis, y quizás está un poco más determinada en la epístola del apóstol Pedro, porque nos habla específicamente de la transición de estos cielos y esta tierra a los nuevos cielos y la nueva tierra. Alabado sea el Señor. Repito, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice incluso la palabra que no va a haber más mar. Ambos capítulos 20 y 21 hablan de esto. Y dice aquí que el apóstol Juan vio la santa ciudad descender del cielo de Dios. Del cielo, de Dios. La santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y cada vez que yo veo el nombre de Jerusalén en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis particularmente, solo puedo pensar en la fidelidad de Dios. En la fidelidad de Dios. Y la Biblia dice que aquellos hombres del Viejo Testamento que murieron sin ver a Cristo, sin ver el Mesías, y que de lejos saludaron por la fe al que nacería para traer salvación a la humanidad, y que liberaría a la tierra y la naturaleza del poder del pecado y de la muerte, ellos también esperaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Por lo tanto, la palabra del Señor nos está hablando de que aquellos hombres, ya no solamente Pedro, sino los hombres en el Viejo Testamento, esperaban una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Tenían una esperanza tan viva. Y nosotros como predicadores y como creyentes siempre pensamos que posiblemente ninguno de nosotros tuvo el entendimiento espiritual de esos hombres que no vieron a Cristo, que no conocieron a Cristo, que no tienen el bautismo, no tuvieron el bautismo del Espíritu Santo, no tuvieron la revelación de Mateo hasta Apocalipsis que nosotros tenemos, y la sabiduría que nos da sobre el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tendríamos que concluir, amén, alabado sea el nombre del Señor, que esta
revelación apocalíptica estaba en el corazón de esos hombres. Ya no solo Daniel o Isaías o Zacarías, o aquellos profetas menores que hablan tan profundamente, o Ezequiel, por ejemplo, o el salmista, que obviamente tuvo tanta sabiduría y tanta revelación sobre el Cristo, quién sería el Cristo y lo que sufriría el Cristo, sino que muchos de esos hombres tuvieron también la visión de que además de que vendría un rey Mesías libertador, también había una ciudad nueva. Y algunos de ellos vieron los cielos nuevos y la tierra nueva también, mucho antes que Apocalipsis se escribiese. Dice aquí que el apóstol ve la ciudad descender como una esposa ataviada. Añade que el tabernáculo de Dios va a estar con los hombres y dice algo impresionante: no va a haber templo. David le hizo un templo al Señor, Moisés un tabernáculo. Dios dio instrucciones para todo eso. Pero el Señor dijo: yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Y en la eternidad no va a haber templo. Dios mismo es el templo. Estamos en Él, vivimos en Él. Él es el tabernáculo de Él con nosotros. No hay templo. Dice también la Escritura: no va a haber más lágrimas, no va a haber dolor. Todo aquel que haya vencido la muerte espiritual, que haya vencido el pecado y haya podido ser saturado de la fuerza espiritual de la armadura de Dios para vencer la tentación, estará allí. No dice que no haya sol, no exactamente, pero no se necesitará ni sol ni luna. No habrá noche. El Cordero mismo es el resplandor. Con su gloria hay luz suficiente. No entrará nada inmundo, de eso vamos a hablar la próxima semana. Nada inmundo, nada abominable, nadie mentiroso entrará. Dios mío, Jesús. Usted sabe la cantidad de mentiras que hay en este planeta. Y aún en aquellos que decimos que somos cristianos. Mentimos. En ocasiones, nos perdone Dios. No podemos. No entramos. Dios aborrece la mentira, la aborrece de la A a la Z. Alguna vez un joven me dijo: mira, tal persona tiene un espíritu de mentira fuertísimo sobre sí mismo. Yo dije: Jesus. Y desde niño aprendimos a mentir, sin que nos enseñasen. Nadie tuvo que enseñarnos a mentir, de verdad que no. El problema no es la mentira, era la naturaleza caída. Pero cuando vienes a Cristo y tienes ya no la naturaleza de Adán, sino la de Jesús, el Espíritu Santo te lleva a aborrecer la mentira, y ese día estarás allí. ¿Qué dice el libro de mí? ¿Qué dice el libro de ti? Hay un libro con el nombre mío. Yes. Es un apéndice al libro de la vida. Se unió al libro de la vida. Pero hay muchos otros libros con muchos otros nombres que no están unidos al libro de la vida. Y esto es serio. Esto es bien serio, bien serio. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, menciona que hay un río limpio y está el árbol de la vida. No va a haber más maldición. El trono del Cordero está en medio de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y del verso 26 en adelante de Apocalipsis 22 se traen palabras muy hermosas, y el mismo libro dice que esas palabras son fieles y verdaderas. Si algo usted no debe olvidar al terminar, cuando concluyamos esta serie de Apocalipsis, si hay personas que no pertenecen a la iglesia y están observándonos, y esto va a estar puesto en nuestro canal, así que a través del tiempo mucha gente puede llegar y ver uno de los capítulos o toda la serie. Si algo usted debe recordar es este verso: Revelaciones o Apocalipsis 22:6. Repito, Apocalipsis y Revelación es el nombre para el mismo libro. Así que Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor es Dios de los espíritus de los profetas
envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro en el corazón. Bienaventurado el que no se olvida del libro de Apocalipsis y obviamente de toda la Biblia. Bienaventurado, bendecido. Y posiblemente usted que me está mirando dice: Dios mío, el pastor me acaba de enredar más. Vaya de nuevo al vídeo con calma, deténgalo, busque versos, lea primero los capítulos. Me llama, no hay problema. Pero aquí lo importante es que tú guardes la revelación. Fieles son y verdaderas son las palabras de este libro y de la profecía de Apocalipsis. Yo quisiese que se repitiese una curiosa encuesta que se hizo hace unos años en Estados Unidos, en el 2000. Creo que un 57% de los americanos creía que las profecías de Apocalipsis se iban a cumplir. Parece un % bien alto, pero para una nación cristiana es un % muy bajo. 57%. Yo espero que la encuesta no haya sido frente a un templo. Hubiese preferido que hubiese sido frente a una escuela superior o una universidad. No sé. El muestreo. Yo quisiera hoy que se hiciese esa encuesta. ¿Tendrá razón el libro? ¿Se estará cumpliendo las profecías? ¿Estamos cerca del fin? ¿Lo que Jesús dijo se está cumpliendo? ¿Se sigue cumpliendo y se cumplirá completo? Me gustaría esa encuesta. ¿Qué usted contestaría? Luego de ver los últimos meses de vida de este insigne país, ¿qué usted pensaría después de mirar hacia atrás? Vamos a empezar, no sé, en agosto de 2017, la Junta, el descalabro del gobierno, el huracán María, el descalabro del gobierno, los terremotos que se siguen dando, los temblores, la pandemia mundial, en cuestión de nada. ¿Se estará cumpliendo el libro? ¿Vale la pena conocerlo? ¿Vale la pena estar este tiempo estudiando conmigo la palabra o con algún maestro autorizado de la Biblia? Sí, vale la pena. Tú necesitas saber lo que dice el libro, porque las palabras son fieles y verdaderas. El Señor te bendiga, Dios sea contigo. Nos vemos el domingo tempranito a las 9. Busque su familia, empiece a orar, prepare un ambiente para que su familia sienta la presencia del Espíritu Santo. Y escuchen la palabra poderosa de este domingo. Dios le bendiga mucho. Su pastor, hermano y amigo Julio Vargas Rosa. Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo
cielos todo le verá y viene. Viene en las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo le verá y viene. Gloria, gloria, Todo le verá, gloria, todo le verá, todo le verá. nubes montado en un caballo blanco. Gloria, gloria, Todo le verá, gloria, todo le verá, gloria, todo le verá. nubes montado en un caballo blanco. Milagroso, abres camino, cumples promesas,